Buenas noches, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a esta nueva edición de los webinars de aprendizaje acelerado. Estoy muy contento de estar conectado con ustedes en esta maravillosa oportunidad de aprendizaje. El día de hoy va a ser un día memorable, sobre todo porque vamos a hablar de cómo hacer que nuestro aprendizaje sea memorable. ¿Y por qué es importante que el aprendizaje sea memorable? Bueno, primero, porque lo que tú no recuerdas no lo aprendiste. Eso es un hecho. Si tú no recuerdas lo que estudiaste, si tú no recuerdas lo que leíste, si tú no recuerdas lo que tú has revisado, pues el aprendizaje no ocurrió. Entonces, la convocatoria es a hacer nuestro aprendizaje memorable. ¿Cómo lograrlo? Lo primero que tenemos que decir es que el aprendizaje es memorable cuando impacta la memoria. Parece una verdad de perogrullo, pero es cierto. O sea, hasta que el aprendizaje no queda residente en la memoria, el aprendizaje no ocurrió. Y ahora, ¿qué decíamos cuando hablábamos de las leyes de la memoria? Que habían principalmente tres leyes de la memoria. La primera, la ley de la repetición; la segunda, la ley del impacto; y la tercera, la ley de la asociación. ¿Y por qué entonces, si nosotros necesitamos causar impacto, no nos ocupamos de producir aquellas emociones favorables al aprendizaje que hacen que el socio de aprendizaje recuerde? ¿Y cuáles son esas emociones que hacen que el aprendizaje sea memorable? Por ejemplo, a mí se me ocurre inmediatamente pensar en la emoción del amor, en la emoción de la alegría, en las emociones que son principalmente favorables. ¿Qué otra emoción se te ocurre? Por ejemplo, a ver, ¿qué cosas se te ocurren que tienen que ocurrir en términos de emociones? Por ejemplo, el entusiasmo es una emoción poderosa para aprender. Cuando nosotros creamos una relación entre lo que aprendemos y las emociones, esa relación produce aprendizaje y produce que el aprendizaje se traslade a la memoria de largo plazo. Damos la bienvenida a mi querida Tili de León. Estoy seguro que para Ayerin Riera, que también está conectada desde Colombia, pues causa mucha alegría, igual que para mí. Por ejemplo, ¿qué hace que un niño se emocione? ¿Qué hace que un joven de 16 años se emocione? ¿Qué ocurre en la mente de un joven de 21 años para que se emocione? Y así, en todas las etapas, ¿cuáles son las emociones que, por ejemplo, ahorita se conectó Roseliano Moreno y mi amiga Daniela Yanuseli desde allá desde Guayaquil? Inmediatamente que yo relaciono a Roseliano, vienen a mi memoria mis memorias de la escuela donde asistimos juntos. Cuando recuerdo a Daniela, inmediatamente viene mi visita a Guayaquil, en la cual la conocí, y ahora hace poco que estuvo por aquí, por Washington, junto con su esposo y sus hijos. Eso inmediatamente me hace a mí recordarla. Y esas emociones son favorables. Entonces, cuando yo estudio trigonometría, cuando estudio literatura, cuando estudio matemáticas, cuando estudio fechas históricas, ¿qué tendría que diseñar el facilitador para que esos elementos de conocimiento permanezcan en la memoria de largo plazo? El problema está en que nosotros no entendemos el rol de las emociones en el aprendizaje. Y entonces cuando estamos dando clases, cuando estamos realizando nuestra labor educativa, somos aburridos. Y cuando hay aburrimiento no hay aprendizaje. También a veces la gente piensa que lo que tiene que ocurrir en una sala de aprendizaje
es un júbilo inusitado, así extremo, en donde la sala está rellena de emociones excitantes, y también eso es un error pensarlo, porque lo que hace eso es obnubilar la mente del socioaprendizaje. Yo recuerdo, ahora que está mi querido Roseliano conectado, la cantidad de emociones que producía en mí nuestros profesores de historia allá en el Colegio Gonzaga. Eran unos profesores extraordinarios. El profesor, el padre Echeverría y Germán Cardoso eran unos profesores de historia extraordinarios. Y yo no puedo olvidar la emoción que generaban con sus relatos, y cuando nos hacían que nosotros representáramos, por ejemplo, a Roma y Cartago, que eran los equipos que íbamos formando, y cómo íbamos presentando la historia de la humanidad a través de estos debates que eran extraordinarios y de gran valía. Ahí está Fernando Solís conectado también. Ah, no, es Fernando Soto desde Venezuela, otro compañero mío de estudio. Fíjate que mis compañeros de Gonzaga ahora últimamente se me han estado apareciendo en el camino con mucha alegría. Por ejemplo, Fernando, él es un corredor de maratones. A mí me impresiona naturalmente, porque él debe tener más o menos mi edad. Debe estar en el entorno de los 65 años. Y él corre maratones de forma habitual. Ahora, ¿qué hará que él se mantenga en esa condición física? Probablemente sean las emociones que le produce ese deporte. O sea, también en ese ambiente las emociones son importantes. Hay que lograr emociones poderosas, emociones que hagan que el aprendizaje tenga sentido para el estudiante, ya sea que el estudiante sea un párvulo, un niño, un adolescente, un adulto mayor. Si el facilitador o el docente logra generar esa emoción poderosa, el argumento de educar va a ser mucho más fácil. Es cuestión de darle acceso a la memoria, a lo que vamos aprendiendo. Y cada vez que nosotros colocamos la llave de la emoción, esa cerradura de la memoria se va abriendo y va dejando, así como las capas de una cebolla, va dejando entrar la información hasta que llega a la memoria de largo plazo, y ahí reside de por vida. A veces nos sorprendemos cuando vemos a una persona de 90, de 100 años, recordar elementos de su vida, de su etapa temprana, de su infancia, o sea, de su adolescencia. Y es que simplemente las emociones que conecta esa persona, ese adulto mayor, le permiten acceder a su memoria de forma impecable. Incluso a veces con situaciones como el Alzheimer, como algunas otras enfermedades que afectan a los adultos mayores, y todavía sí logra acceder a segmentos de su memoria que fueron impactados de forma tan vital que es inolvidable para él o para ella. En el acceso de conocimiento, el desafío que puede producir el docente, fíjate que es una cosa que es importantísima. Nosotros, por ejemplo, ahí está de nuevo Fernando saludando y dando noticias de sus triunfos en los maratones. Y fíjate, ¿cuál será el desafío que Fernando se pone por delante a la hora de competir en maratones con gente que tiene a veces 30, 40 años menos que él? Ese desafío hace que él use sus recursos de forma extraordinaria y que le pueda a la naturaleza. Es verdad que es cierto que nosotros podemos envejecer, pero el envejecimiento no significa necesariamente que nosotros nos tengamos que deteriorar.
lo mismo ocurre con el aprendizaje. Cuando el docente establece proyectos que desafían al estudiante, ya sea por trabajos individuales, por trabajos colectivos, ese desafío hace que el estudiante no tenga sueño, no se canse. Prácticamente a veces, yo me acuerdo en mi época escolar o en mi época de estudiante universitario, que había docentes que me ponían desafíos extraordinarios y a mí eso me excitaba de tal manera que a veces podía permanecer 3 días sin dormir, entusiasmado con lo que estábamos aprendiendo. O sea, qué bueno que se conecta Pedro desde Guayaquil también. No había visto su saludo. Qué bueno, muchas gracias. Me dice me dice Mayra Maure, me dice, a mi hijo y sus amigos les gusta desafiar a los profesores. Es correcto, tanto el desafío puede provenir de los profesores hacia los estudiantes como de los estudiantes a los propios profesores, pero a veces hay profesores que rechazan el desafío porque piensan que pierden autoridad con sus estudiantes, y eso no es cierto. Cuando el docente juega a los desafíos con sus estudiantes, incluso una de las cosas más extraordinarias es cuando los estudiantes vencen a sus docentes en los desafíos que le ponen. Porque el solo hecho de humildemente aceptar que el desafío lo perdieron, que el desafío no lo lograron, hace que el estudiante se crezca frente a sus compañeros y también frente a su docente. Ahora que tenemos tanta información regada en las redes, nosotros podemos pensar que es mucho más fácil obtener la información, pero una cosa es acceder a la información y otra cosa es recordarla. Déjame ver qué me dice mi querida Andrea Ortega desde México. Me dice que su hijo dice está encantado de estar en las clases de historia por los desafíos que le ponen. Claro, un abrazo a mi querida Andrea Ortega, que debe estar ahorita en la ciudad de Querétaro probablemente. Mucho cariño. Y también a Carmen Castillo, que está aquí en la ciudad de Gaithersburg, en Maryland. En este caso, lo que nosotros queremos no es disminuir la importancia de la información que posee las redes de Internet, es ponerla en su justo lugar, porque una cosa es que tú puedas acceder a la información y otra cosa es que puedas recordar la información. A veces no puedes recordar a la información a la cual debes buscar en la red. Y entonces, ¿de qué te sirve la red si no posee la información básica para acceder? Por ejemplo, ahí está mi amiga Heidi Amezquita, que se conecta desde aquí, desde Gaithersburg, también en Maryland. Y Heidi es una chica extraordinaria, una bailarina de joropo llanero colombiano. El recordar las escenografías de los bailes es una cosa que yo siempre he admirado de las personas que danzan. Fíjate, en el caso de Heidi ha triunfado en varios campeonatos de baile en su país, en Colombia, y es porque tiene una memoria extraordinaria que tiene que ver con la memoria corporal, con la memoria kinestésica. Esa memoria, combinada con la memoria visual espacial, hace que ella pueda acceder a la información que tiene grabada para recordar escenografías que son extremadamente complejas del mundo del baile de joropo. Esa habilidad ha sido desarrollada con los años. Claro, ella empezó en muy temprana edad. Y eso le da mucha fuerza. Un saludo también a Jessica Hidalgo, que ahorita debe estar en Guayaquil, Colombia. Qué bueno que se conecta con esta sala de aprendizaje.
la conexión emocional que es necesaria para conectar las fracciones de información que la red de Internet nos provee y lograr que pase a nuestra memoria de tal manera de que sepamos a qué acceder, cómo acceder, porque como decía, ¿de qué te sirve tener la red si no sabes a qué sección de la red tienes que acceder? Eso es importantísimo. Dice Jorge Herrera, yo fui muy desafiante en clases, pero eso solo me trajo malas experiencias con los profesores. Bueno, eso puede ser que sea en la época en que nosotros estudiamos, Jorge, pero eso está cambiando poco a poco gracias a gente como tú que influye el aprendizaje. Ahora, a tus alumnos, como tú bien dices, ahora disfrutan de tener un docente que tiene la experiencia previa negativa, que supo que a él lo castigaron por desafiarlo, pero que ahora él acepta los desafíos, y eso es una gran ventaja de quienes damos clases hoy. La gente que cuenta historias, que narran cuentos de memoria, a nosotros nos ha impresionado durante muchos años el ver personas allá en la India que eran capaces de citar narrativas que duraban un año en contarse, y que cuando comenzaban a contarlo un año después repetían hasta con precisión de cada palabra la misma narrativa que habían hecho el año anterior. Y tiene que ver con la manera de respirar, con la manera de concentrarse y respirar. Esa capacidad de impactar tu memoria con una historia que además seguramente al ser historias que están relacionadas con normalmente con religiosidad, con algo de la religión, la emoción que está más presente es el amor, y entonces allí la memoria actúa de forma extraordinaria. Si yo tengo que recordar datos sobre dinosaurios, sobre la división de decimales, sobre la división de las células, sobre un drama, sobre la ciudadanía. Por ejemplo, ahorita acabo de ver una amiga mía que acaba de presentar el examen de ciudadanía aquí en los Estados Unidos. Tiene que recordar un centenar de preguntas para pasar el examen. Y ella estaba gozando un imperio porque ella ese examen lo pasó con creces, porque ella recordaba de memoria ese examen. Y fíjate, a mí me ha pasado que como siempre me interesó el tema, las preguntas del examen de ciudadanía me vienen a la memoria fácilmente cada vez que alguien me menciona que ha tenido que realizar ese examen. O sea, el solo hecho de que alguien vaya a presentar el examen me hace recordar todas las preguntas del examen de ciudadanía, y eso me parece muy gracioso. Las personas que estudian Derecho, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, que son capaces de citar casos, porque el sistema anglosajón de Derecho está basado en los precedentes de carácter legal, y son capaces de citar casos tras casos tras casos a la hora de presentar los argumentos para un determinado ejercicio legal que estén realizando. Entonces, en ese caso, la memoria es muy especial porque ha sido cultivada. O sea, los estudiantes de Derecho leen y leen y leen y van acumulando una fortaleza en su memoria que les hace que ellos puedan recordar los casos. No ocurre así en el derecho romano, según entiendo. Vamos a ver qué me dice Jorge. Jorge Herrera, estuve con ustedes, me va a tratar ahora de usted, mi querido Jorge. ¿Qué pasa, chicos? En Guadalajara en diciembre del 2000, ya no me acuerdo en 2008 será. Qué bueno, gracias. 2015, 2015 sí.
Eso sí, gracias Jorge, te recuerdo con mucho cariño. Entonces, cuando estamos estudiando o cuando estamos buscando que los estudiantes estudien, tenemos que lograr desarrollar una estrategia para que queden atraídos a la materia, o sea, hacerla deseable. Y cuando eso ocurre, las emociones empiezan a florecer. Hacerlo deseable dependiendo del estilo de aprendizaje que tiene cada estudiante, dependiendo de la dominancia intelectual que tiene. No es lo mismo la dominancia de una persona que tiene una inteligencia visual espacial a una que tiene inteligencia musical, o una persona que tiene inteligencia intrapersonal y otra que tiene una inteligencia interpersonal. No es que no tengan las demás, pero esas son las que son privilegiadas para algunos. Entonces, nosotros nos conectamos a través de la inteligencia predominante o las inteligencias predominantes, también de la dominancia cerebral, o sea, del hemisferio que sea el que domine al estudiante, y logramos atraerlo al tópico que queremos que estudie. O sea, podríamos pasar una vida haciendo énfasis en cuáles son las emociones que van a traer, y allí es lo vital. O sea, como docentes, como facilitadores, la pregunta es cuáles serán las emociones correctas que debo diseñar para que el socioaprendizaje pase la vida interesado en este tema. No solamente que pase el examen, no solamente que estudie, sino que la información y el aprendizaje, el conocimiento, la actitud, el valor, permanezca en su memoria de forma indeleble. Esa es la pregunta. ¿Qué haría que el socioaprendizaje se interesara de forma profunda en el aprendizaje de los temas que nosotros tenemos que facilitarle? A ver, Ayerin, cuéntame cómo vamos con las preguntas de nuestro auditorio. Tengo yo una pregunta, Adrián. ¿Cómo hacer cuando cuando estemos en nuestra experiencia de aprendizaje surjan emociones negativas? Es decir, a pesar de que, bueno, se ha hecho preparando las actividades con base en la dominancia, la inteligencia que predomina en ese socio de aprendizaje, sin embargo no logro conectar con esa emoción de agrado como tú dices, que le haga seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo aún después de la experiencia de aprendizaje. Sí, yo en algún momento hice referencia al júbilo. A veces no es júbilo, es ira, es furia, es rabia. Pero esas emociones, yo no diría que son negativas, son distintas. Ahora, lo que es malo es permanecer en la rabia, permanecer en la ira, permanecer en las emociones, o sea, que se conviertan en un estado de ánimo. Pero si lo que ocurre es que aparece una emoción negativa, esa emoción negativa puede ser utilizada a favor del aprendizaje. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando un docente en la universidad me reprobó en una materia. Era la primera vez que me reprobaban en una materia. Y eso me produjo una gran rabia, porque además fue una decisión injusta. Yo había sido el único que había aprobado el primer examen de parcial, y en el segundo me reprobó porque yo me quejé porque los demás estudiantes habían salido mal. Y eso me produjo una gran rabia. Pero fíjate, la rabia yo la utilicé para fortalecer mi capacidad de estudio. O sea, en este caso fui yo mismo que lo resolví. Pero si fuera el caso de que yo fuera el docente o fuera el facilitador y es el socioaprendizaje que tiene esa emoción negativa, yo puedo reconducirla para que favorezca el proceso de aprendizaje. Así que gracias por tu pregunta. Por ahí van los tiempos. La curiosidad, por ejemplo, la intriga, la tristeza, el miedo,
la confusión, los celos, todas esas emociones son perfectamente manejables a la hora de realizar nuestro trabajo como facilitadores. El rol que juegan es importante porque es lo que me garantiza a mí la retención. O sea, para mí cualquier emoción que sea es valiosa en tanto y en cuanto produzca retención. Y lo que es importante cuando la emoción que aparece es negativa, bueno, hay que buscar la manera de disolverla porque si se convierte en un estado de ánimo, la cosa no es sana. Ahora, tenemos que reconocer que en el proceso de aprendizaje nosotros podemos aprender conocimientos, habilidades, actitudes o valores. Y cada uno de estos elementos a aprender tienen un determinado grupo de emociones que lo empoderan, pero también tienen algún número de emociones que lo inhiben. Entonces, como facilitador, nosotros tenemos que determinar, escoger aquellas emociones que van a potenciar el proceso de aprendizaje y que no lo van a inhibir. ¿Alguna pregunta adicional del grupo de gente que está conectada por las redes? Por favor, adelante, Ayerin. Hay una persona que nos escribe que dice que no le queda claro cómo puedo utilizar esas emociones que tú has catalogado de diferentes, como la rabia, como la ira, en favor del aprendizaje. ¿Cómo podemos favorecer el aprendizaje a través de esas emociones? Es que el solo hecho de que la emoción aparezca ya es un elemento para retener. Ahora, lo que es importante, claro, y por eso es importantísimo para los facilitadores formarse con herramientas de coaching. Porque el coaching es el que te permite en mucho aprender a cómo mostrarle al estudiante el poder que él tiene de regular su emoción. A mí no me gusta que los facilitadores, los docentes se pongan a jugar a ser psicólogos. Y tú que eres precisamente psicóloga, Ayerin, sabes lo que yo te estoy diciendo. Lo peor que hay es un docente que sin formación en ciencia de la conducta empieza a utilizar herramientas psicológicas. Si bien es cierto, muchos docentes toman clases de psicología durante su educación. Pero una cosa es estudiar clases de psicología y otra cosa es ser psicólogo. A mí no me gusta la manipulación de las emociones. Entonces, por eso, quizás las herramientas más poderosas las da el coaching. El coaching que permite que el propio socio de aprendizaje se observe y tú le prestas tu capacidad de observación para que él vea cómo él puede regular sus emociones. Si él puede regular sus emociones, la propia emoción que llamamos negativa, puede convertirse en un elemento de retención. Espero que con esto pueda haber aclarado un poco el panorama de tu pregunta. Bueno, ya se nos acabó el tiempo para satisfacción, se fue muy rápido. Espero que les haya agradado el tema. La semana que viene vamos a tener un nuevo webinar. Vamos a hablar de cómo conocer a nuestros socios de aprendizaje. ¿Qué estrategias recomiendo para conocer mejor a nuestros socios de aprendizaje? Fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes. Nos vemos como siempre en el espejo.